Nos vamos a Colombia, se firmó el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, pero también le vamos a dar contexto a lo que sucede en Colombia. Atención, porque hay una crisis realmente muy pronunciada en el país. Y los detalles nos va a contar Leticia, por supuesto. Leti. Sí, Diana, así es. Nos vamos a Colombia y nos vamos a Cuba también. Bueno. ¿Por qué? Porque fue justamente en territorio cubano donde firmaron este acuerdo en las últimas horas el gobierno de Gustavo Petro con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que no habían pactado en su momento cuando se llevó adelante, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acuerdo de paz por el cual parte de la FARC dejaron las armas y pasaron a la política. En este caso, lo que se firmó concretamente es un cese al fuego bilateral por 6 meses que va a empezar a correr a partir de agosto. Recordemos que hace apenas unas semanas habíamos hablado que este cese se había terminado, bueno, por algunas palabras que había dicho Petro, que habían caído mal, después también del asesinato de al menos 3 menores de edad y que había quedado señalado justamente, bueno, parte de la guerrilla en esa situación se había dado. Si te parece, compartimos parte de lo que decía el mandatario al firmar este cese al fuego tan relevante y una buena noticia para Petro en una semana muy complicada. Lo escuchamos al mandatario colombiano. Aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa, porque la América Latina se transforma de otra manera, junto con la humanidad. En ese mundo es que estamos hoy, interesante, será intenso indudablemente porque la historia es así, que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Gracias a todas y todos por este acto. Muy amables. Muy bien, ahí las palabras entonces de Petro en ese tercer ciclo de diálogos de paz. Leticia, es tuyo el cierre. Sí, qué interesante esto que dice. Bueno, en el 2025 se termina la guerra. Decíamos, una buena noticia para Petro después de semanas en las cuales se había terminado el cese al fuego con las disidencias de la FARC, que había tenido con el ELN también algún entredicho, sobre todo a comienzos del año. Recordemos que uno de los objetivos principales del gobierno de Petro es justamente la búsqueda de la paz. Y se da en una semana en la cual el presidente volvió a denunciar el intento de un golpe de Estado, golpe blando en su contra, lo que piden. De hecho, participó esta semana de una protesta el propio mandatario para pedir que aprueben las reformas que quiere llevar adelante. Hay que recordar que el mandatario lo que propuso fue reformar, por ejemplo, cuestiones en materia de salud, de jubilaciones y en materia laboral al comienzo, los primeros meses del gobierno. Bueno, rompió hace muy poco con la coalición por considerar justamente que no le apoyan estas medidas en el Congreso. Entonces, bueno, en parte esto es lo que viene pidiendo Petro. Sí. Y bueno, a 2 meses de elecciones en la alcaldía es una situación bastante complicada, así que la firma de este acuerdo de cese al fuego es una buena noticia para Gustavo Petro en todo este contexto. Gracias, Leti. Tenemos ahora síntesis internacional de noticias. Francia. Macron visitó a los niños heridos. Los 4 fueron atacados a cuchillazos por un hombre de origen sirio en una plaza de la localidad de Annecy. El mandatario aseguró que evolucionan favorablemente, aunque 2 de ellos se encuentran en estado muy delicado. Uruguay. Un senador acusado de abuso infantil. El Congreso dejó sin fueros a Gustavo Penades, legislador del Partido Nacional denunciado por la supuesta violación de 8 menores. Incendios en Canadá. El humo avanza sobre Estados Unidos. 140 focos activos destruyen bosques en la provincia de Quebec y contaminan el cielo de Nueva York, entre otras grandes ciudades del este norteamericano. Hay 100 millones de personas afectadas por la mala calidad del aire. El Papa mejora y retoma sus labores. El
equipo médico que lo operó en Roma destacó que su evolución es mejor de lo que se esperaba, por lo que podría recibir el alta en menos de una semana. La intervención le permitió evitar una obstrucción intestinal.